Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar una semana más aquí. Esta semana es la formación webinar que estamos haciendo es con Rafael Orozco. Rafael Orozco ha sido entrenador, actualmente fue hasta el año pasado entrenador de la selección absoluta de softball femenino de Colombia. Ha trabajado también para la selección absoluta de Perú y ha trabajado para la Federación de Argentina en diferentes selecciones. Rafa, primero de todo, agradecerte que estés hoy con nosotros. Es un placer para nosotros, sobre todo porque sabemos y de primera mano que nos puedes ayudar mucho a crecer en nuestro deporte femenino, como es el softball, a hacer crecer a nuestras jugadoras y a darle nuevas herramientas a nuestros entrenadores. Por tanto, sabemos y esperamos que será una gran videoconferencia. Rafa también es docente de la Universidad de Pamplona, en Colombia. Y bien, Rafa, sé que tenemos preparado una presentación que compartirás hoy con nosotros. Primero sí que te agradecería que hicieras una pequeña bienvenida y una pequeña presentación tuya de quién es Rafa Orozco. Hemos tenido la suerte en tenerte un poco tiempo en Valencia. Estuviste trabajando un tiempo con la Federación Valenciana. Entonces, explícanos un poquito sobre tu historia, sobre como entrenador, y luego empezamos con la presentación. Bien, quiero primero que todo dar las gracias a Eric, a Jordi y a Marc por esta gran invitación. Realmente es muy productivo para el softball del mundo. Pienso que de las dificultades sacamos algunas ventajas y esta situación de la pandemia nos ha llevado a que los actores que estamos en el softball podamos dar aportes de nuestra experiencia y nuestra perspectiva en los años que llevamos y poder enriquecer el proceso y hacer crecer esos atletas que vienen en formación y sobre todo en el softball femenino, que es algo muy complejo primero por algo determinante que es la equidad de género, o sea, manejar, estar en el contexto femenino no es algo fácil. Se requiere de mucha persuasión y de poder entender todas esas características que se van formando en los atletas en la rama femenina. Bueno, yo así de manera resumida puedo decir que fui el general manager de la Federación de Perú del 2010 al 2014. Estuve con la Federación de Softball de Argentina desde el año 90 con la Federación Pampeana y luego trabajando para el softball argentino desde el año 97. Y bueno, ininterrumpidamente en los espacios en que he estado por fuera y dentro del país, trabajando con el softball de Colombia, también haciendo algunos aportes al softball masculino también, pero dedicado de lleno al softball femenino. Mi gran fuerte como jugador siempre fue ser lanzador. Estuve como coach de picheo de Colombia durante muchos años. Y bueno, en la evolución de ir mejorando y a través del contexto pedagógico he ido haciendo algunas cosas, tomando algunas diferentes teorías del entrenamiento. Y desde ese paso, la experiencia en España, prácticamente de año y medio con la Federación Valenciana, también fue muy enriquecedor y me permitió crecer en muchas cosas. Y bueno, a razón de esta invitación de ustedes y de poder compartir el conocimiento, porque creo que algo que he ido aprendiendo en la vida es que el conocimiento es prestado, uno se muere y no se lleva nada. Y realmente cuando aporta sí deja cosas significativas en las personas y de poder contribuir al desarrollo del deporte que amamos. O sea, nada sirve con guardarnos tanta información y no aportarla para el crecimiento del software. Muchas gracias, muy complacido aquí de estar con ustedes y espero que lo que traigo hoy preparado y planteado está fundamentado en mi experiencia y desde un contexto pedagógico para quienes se forman y poder hacer entender que trabajamos con personas, que debemos formar personas. O sea, antes de meternos en la cabeza de tener grandes atletas, debemos formar grandes personas. Grandes personas porque mañana dejan el deporte y estas personas en su construcción personal van a ser un bien social, van a ser profesionales, van a ser médicos, ingenieros
o en su trabajo común, y necesitamos que desde ese contexto también el deporte contribuya para el orden social y generar personas de bien. Muy bien, Rafa. Si te parece, empezamos con la presentación, que esperemos que dé tiempo a todo, ya que tiene bastante información. Si no me equivoco, lo tienes separado como con dos bloques, ¿verdad? Sí, del primer bloque vamos a hablar todo del contexto metodológico para categorías menores. Y el segundo bloque está fundamentado para el alto rendimiento, de acuerdo a un diseño que he ido estructurando por más de 10 años, fundamentado en un concepto de Verhoshansky sobre la metrología del entrenamiento, y que cuando estuve en España tuve la oportunidad de ver cómo armaban sus bloques de entrenamiento del Real Madrid y el Barcelona, y empecé a ver cómo medían el espacio de entrenamiento y lo empecé a adaptar al software. Y entonces planifico desde ese contexto para hacerlo un poco más real. Esto es desde mi experiencia. Perfecto, Rafa. Pues empezamos. Voy a compartir yo pantalla, que tengo aquí la presentación. Vale, aquí la tenemos. Listo. Vamos a la siguiente. La siguiente. Bien. Cuando hablamos de los fundamentos técnicos del softball, realmente tomamos como base lo que tiene que ver la conexión directa entre reseccionar la pelota en los componentes que la tienen, como rolling, como la línea y como el fly. Y sumado a esto, el otro componente del fundamento técnico, que es el tiro. El tiro va sumado directamente porque es esa secuencia dinámica en el movimiento de estos dos fundamentos que permite la ejecución del juego como tal. Luego tenemos el bateo y el corrido de bases. Evidentemente que forman parte del contexto ofensivo en el que todos conocemos. O sea, hay que batear y hay que correr dentro de la mecánica del juego. Y el lanzador como tal y el receptor. O sea, por eso siempre los plasmo de esa manera, porque hay dos que van sumados y dos que van de manera independiente. La recepción y el tiro sumado, el bateo y correr, y el lanzador y el receptor como tal. Siguiente. Bien. Quise traer esto a colación porque el planteamiento de los objetivos en la enseñanza de los fundamentos para quienes trabajan en categorías menores tiene que estar fundamentado en ese desarrollo morfológico normalmente y en el desarrollo de las diferentes etapas del desarrollo de la niña o del niño, o bien sea para el béisbol de igual manera. Son etapas que no podemos violar, y no podemos violar pretendiendo creer que lo que más nos interesa es que asimila el concepto técnico, y desde todas esas capacidades motoras que se desarrollan, no las podemos dejar aisladas porque no se pueden violar. Ya está comprobado que cuando se violan esos procesos, definitivamente terminamos generando en la formación o construcción de ese nuevo jugador o jugadora mucho tipo de lesiones en su posterior. Por eso el proceso de enseñanza debe estar directamente fundamentado, directamente direccionado hacia el fundamento que voy a enseñar. Y con relación a lo específico, hablamos de los rendimientos concretos. O sea, el niño y la niña van asimilando ese proceso y van mostrando esa evolución progresivamente, siempre de lo simple a lo complejo, para irlo llevando paulatinamente. Y evidentemente que dentro de los objetivos del proceso de la enseñanza, dos conceptos básicos que son la eficacia del proceso y la calidad de la enseñanza. No entre más repeticiones de, más calidoso o mejor calidad estoy dando en el proceso de enseñanza. Porque realmente lo que se busca es que ese proceso sea educativamente enriquecedor para que asimile el fundamento como corresponde técnicamente. Por eso, al principio dije, no violar el proceso, llevarlo paulatinamente. Siguiente. Bien. Hay una cuestión que es la interacción en el proceso del futuro softbolista o beisbolista, y es que el proceso de enseñanza como tal
tiene en cuenta los efectos que se van siendo concurrentes para el resultado final. El resultado final es formar un atleta que técnicamente desarrolle con sus habilidades y destrezas el fundamento, que recepcione bien, que tire bien, que corra bien las bases, que asimile una buena mecánica de bateo y que realmente nos pueda llevar a ese producto final. Con relación al producto específico, tiene que ver los rendimientos concretos para poderlos ir evaluando. Hombre, el niño, no todos los niños aprenden al mismo ritmo, ni todas las niñas aprenden al mismo ritmo. Van aprendiendo de manera diferente, somos seres individuales. Más allá de que es un deporte de conjunto, en el principio de entrenamiento hay una cosa que se conoce como principio individual del entrenamiento. Entonces somos seres independientes. Y no quiere decir que el niño que demora un poco más en asimilar el fundamento técnico lo vamos a relegar. No, al contrario, a ese le tenemos que prestar más atención para pretenderlo llevar y evaluar. Y los que van evolucionando le vamos cambiando el ritmo del proceso de enseñanza. Pero realmente, en lo específico, los rendimientos concretos son de factor fundamental para que asimile un buen fundamento técnico. Con relación a lo eficiente y a lo eficaz del proceso, es algo que nos va a determinar poder saber hacia dónde va direccionado ese futuro atleta, ¿cierto? La calidad de la enseñanza que demos va a tener un impacto, por eso decía al principio, o sea, que preocupémonos por enseñar el fundamento, pero por construir una gran persona con las capacidades condicionales y esas habilidades motoras que le permitan desenvolverse en el deporte y en la vida. Por eso se sigue manteniendo de que educativamente este proceso hay que irlo enriqueciendo día tras día, desde el contexto del juego, desde la recreación, desde la lúdica, desde lo que pueda generar en el proceso de formación toda la asimilación de los fundamentos en el nuevo atleta. Bien. Y como la idea es enfocarnos en el producto que vamos a obtener, y hablo de producto del futuro atleta, y en el no violar estas etapas del desarrollo, entonces es para tener en cuenta. Entonces, debe estar condicionado realmente a la consecución de los objetivos propuestos. ¿Qué me propongo en la formación? O sea, cuando descubro que es alguien que tiene buena velocidad, que corre bien, que tiene buena mecánica en la marcha, que golpea bien la pelota, entonces ya el objetivo propuesto para este atleta puede decir, bueno, voy a formar de este niño o de esta niña un buen bateador de slap, que golpee bien la bola y que corra rápido. Ah, pero que este niño resuelve en distancias cortas muy rápido y resuelve muy rápido. Bueno, voy a resolver con él de que se convierta en un buen jugador de infield. Ah, pero que este grupo de niños que tengo acá, de estos 3 o 4, o la niña, tiene sumado una buena potencia y resuelve rápido en sus desplazamientos y en el proceso de lateralidad derecha-izquierda, y que la percepción de su campo visual le permite moverse y asimilar bien un fly, tiene las características para ser un buen outfield. Y así vamos descubriendo para hacer, con esos objetivos que nos proponemos, irlos enfocando directamente hacia donde queremos. Entonces, pero hoy en día, una de las cosas que he ido notando y que yo estoy recomendando en el proceso de formación es que, a razón de las nuevas normativas de la W, que se reduce la nómina de los equipos para eventos internacionales, surge la necesidad de crear o de formar atletas polifuncionales. ¿Y polifuncionales por qué? Porque en la medida en que tú reduces la cantidad de atletas que van a una selección absoluta, como se plantea en España, entonces tienes 15 jugadoras, y de las 15 jugadoras normalmente tienes 2 receptores, ya te quedan 13. Y si vas con 3 lanzadores, ya te quedan 10. O sea, te quedan exactamente 7 jugadores para ir a la defensa, y de los 7 te van a quedar 3 en el banco. Y no puedes quedarte específicamente con 3 jugadores que solo sean infield, o que jueguen una sola posición, o que en el outfield solo juegue centerfield,
porque requiere de que formes estos jugadores desde la base con la idea de ser polifuncionales. Y es factible que de esos jugadores, ojalá, tus 3 lanzadores titulares puedas tener 2 auxiliares que te juegan otras posiciones y que son buenos a la defensa y que son buenos al bateo y que tú lo construiste desde la base y que desde el entrenamiento cognitivo hoy en día eso va a ser fundamental para que se forme desde la base. El softball y el béisbol es tan complejo en la forma estratégica y táctica y desde el pensamiento para tener resoluciones tan rápidas que se requiere de mucha concentración mental. Y por eso algo en lo que estoy empezando a trabajar hoy en día en los procesos de formación es desarrollar entrenamientos cognitivos directamente. Hace un tiempo leía algo que entró en controversia y en polémica para muchos de los que estábamos en el deporte, y me acuerdo aquella palabra de Paco Cerulo cuando decía que la preparación física no existía. Y los días van pasando y uno va viendo, y yo empecé a entender que realmente el proceso de formación hoy en día y la preparación física, yo la trabajo directamente con el elemento de juego. O sea, ya he tomado de más bien que la periodización, yo muy poco, solo tomo los espacios de tiempo que me tomo, pero yo realmente no distribuyo ni preparación general. Yo tomo una especial en la que trabajo con el elemento de juego. Y para dar énfasis al producto, entonces, en el proceso, lo que hace relación con la eficacia y la calidad de la enseñanza que lleva a la consecución de los resultados. Bien, entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en el proceso de formación. O sea, tenemos que apuntar a la tendencia de jugadores polifuncionales y del desarrollo cognitivo en el entrenamiento. Porque vamos a obtener mejores jugadores al final hacia donde queremos apuntar. ¿Sí? Nosotros, bueno, en Colombia tenemos un gran problema porque circunstancialmente el hecho de que tenemos los jugadores muy lejos y no hay tiempo para concentrarlos y tenerlos 2 o 3 meses juntos porque estudian, porque trabajan y qué sé yo, se ha ido implementando una metodología que es la que de campamentos o paradas de 3, 4 días, pero realmente empezamos a descubrir que no da resultados porque en sus sedes no hacen el trabajo y cuando llegan, el otro problema que tenemos realmente es que también muchos de los entrenadores o formadores no siguen la línea que nosotros planteamos o que yo durante estos 3 años planteé. Realmente solo un grupo de 3, 4 personas siguieron hacia donde yo quería apuntar y armamos las directrices y el año pasado pudimos empezar a recolectar los frutos de ese trabajo en los que todos hablábamos el mismo idioma, en los que todos apuntábamos al mismo lado, haciendo las evaluaciones, reforzando lo que se nos había quedado y la línea de jugador que queríamos formar. Entonces, por eso yo hoy en día recomiendo que a razón de las nuevas normativas y la tendencia que lleva el softball y el béisbol mundial, es formar jugadores polifuncionales. Es una opinión muy personal y es algo que estoy empezando a trabajar. Bien, Bien. Dentro de este proceso de formación, esos hábitos psicomotores también son determinantes. Y son determinantes porque alguien que en sus movimientos reflejos, en toda esa parte fundamental de los movimientos naturales que tiene el ser humano en el proceso de formación, de esas cualidades perceptivas de mirar cómo se desplaza, cómo tiene la ubicación periférica, las percepciones oculomanuales, que son fundamentales en el béisbol y en el softball, de la actitud de las cualidades físicas que genera cada uno de los jugadores. O sea, cada niño va generando unas cualidades físicas de acuerdo a su desarrollo. Y esas destrezas motrices y movimientos se las va dando el fundamento como tal. O sea, alguien se mueve más fácil a la derecha y fildea más fácil a una mano. Y este niño se mueve más fácil. Y todo lo que tiene que ver con la comunicación verbal, que es algo fundamental en el juego. La comunicación verbal en este juego
juega un papel preponderante, como la comunicación no verbal, cuando nos manejamos con señas, cuando nos manejamos con códigos. Y eso tiene que ver con lo que les decía anteriormente, armar el entrenamiento dentro del proceso de entrenamiento cognitivo. Entonces, sumado todas esas características que nos dan el perfeccionamiento de las cualidades motrices, desarrollo de actitudes físicas, el desarrollo de la maduración, la combinación y utilización de movimientos voluntarios, hay que tenerlas en cuenta y hay que tenerlas en cuenta y aplicarlas en cada uno de los ejercicios que hacemos. Por eso les decía al principio, no qué tanta cantidad de repeticiones hago, sino qué tanta calidad de repeticiones doy. ¿Por qué? Porque cuando aparece la fatiga, si bien sabemos que ya los comandos de respuestas neuromotoras no son eficientes, se degenera el movimiento. Y cuando se degenera el movimiento, perdimos todo lo que hicimos anteriormente. Entonces, es mejor trabajar con pocas repeticiones y hacerlas efectivas de una u otra manera para que el niño asimile y ir rotándolo por los diferentes fundamentos. Y rotándolo para que entonces en la diversidad del entrenamiento aparece esa motivación de poderlo tener y, como decimos nosotros, de poderlo enganchar a que le empiece a gustar y que vaya asimilando como corresponde. Siguiente, Eric. Bien. Y claro, la eficiencia fisiológica está de acuerdo a todo lo que tiene que ver con lo cardiorrespiratorio, la eficiencia mecánica, que es la capacidad efectiva del movimiento que produce, y las respuestas neuromusculares, donde se mezcla el sistema óseo y el sistema muscular para generar el movimiento. Entonces, bien sabemos que ese proceso de maduración ósea y de maduración muscular tiene un proceso evolutivo como tal en el desarrollo motor y que bien se concibe como tal de que hay una fase de asimilación, una de fijación del fundamento técnico en el proceso de formación y que después de ahí vamos a empezar a consolidar para luego entrar al perfeccionamiento, que ya es la fase de alto rendimiento, donde trabajamos con muchas repeticiones, con trabajo de sobrecarga, pero ya tenemos el adulto trabajando. O sea, hemos construido, hemos hecho ese edificio como corresponde, con una buena base para poderlo llevar y generar el hábito. El hábito. Hay una cosa importante en el proceso de formación y es que yo lo digo desde Colombia. No sé, pues, lo digo desde Colombia y es que quienes trabajan en el proceso de formación, uno, no tienen disciplina y dos, no generan hábitos. Y no generan hábitos porque no hay disciplina. El entrenador no llega a la hora de entrenamiento, el entrenador no se viste bien, el entrenador no utiliza el lenguaje ni los comandos verbales que corresponden a la edad y a la categoría y al género. O sea, no es la misma forma como se le habla a una niña que como se le habla a un niño. Y parece mentira. O sea, no es desequilibrar la equidad de género. Pero cuando usted le habla a una niña en proceso de formación, usted tiene que mantener un lenguaje muy asertivo. Y muy asertivo, y lo digo porque yo tengo más de 22 años trabajando con software femenino y he visto un montón de cosas y Dios me ha dado la oportunidad de estar en diferentes países con diferentes culturas y me tocó adaptarme desde el tono de voz. La gente del Caribe de Colombia es como los dominicanos, como los cubanos, como los puertorriqueños, y a veces nos comemos letras, nos comemos palabras, hablamos muy duro, y ese tono de voz a veces suena un poco agresivo. Y cuando se trabaja con niños, entonces hay que empezar a moderar. Y eso es una recomendación muy importante. O sea, si generamos disciplina, generamos hábito. Y cuando generamos hábito, construimos una carrera porque el entrenador construye con el ejemplo. Y eso es de suma importancia. Bien. Y bien, el desarrollo de estas habilidades motrices en el desarrollo motor se desarrollan bajo otros componentes, pero nosotros necesitamos desarrollarlas con el elemento de juego, con la pelota de papel, con una pelota de tenis, con un pedazo de cartón, percepciones oculomanuales simplemente con la mano. ¿Para qué? Para que estas habilidades y destrezas básicas de adaptaciones complejas, de refinamiento de habilidades básicas, del contexto específico, de cómo se mueve de segunda para tercera, de cómo se mueve de primera para segunda, de cómo se mueve en el outfield,
hay que hacerlas directamente en el terreno de juego. ¿Para qué? Para que se adapte a ellos, donde se va a desenvolver como tal y con el elemento de juego. Sí, para un nadador es fácil manejar ese desarrollo de estas habilidades. ¿Por qué? Porque eso le permite la brazada, todo está implícito en su cuerpo. Pero quienes estamos en el softball y en el béisbol, tenemos un guante, la pelota, movimiento, percepción oculomanual, distribución del campo visual, lateralidad del equilibrio con el elemento de juego. Entonces, hay que desarrollarlas con el elemento de juego. Bien, la determinación de las capacidades y desarrollo tiene un factor genético, como todos lo sabemos, cada uno de nosotros tiene un factor genético, tiene los factores hormonales, tanto en los hombres como en las mujeres, y tiene factores circunstanciales que están dados según el medio ambiente y el entorno social donde se desenvuelve el individuo. Entonces, estos factores forman parte de ese desarrollo, de esas capacidades, y que hay que tenerlas en cuenta cuando planificamos una sesión de entrenamiento para X o Y niño. No es lo mismo cuando hacemos softball indoor o béisbol indoor que cuando lo hacemos al aire libre, y hoy en día con el tema de la pandemia de trabajar en espacios reducidos. ¿Por qué? Porque el niño está en el apartamento o está en el piso como en España y entonces hay que buscar una pelotita de papel y que trabaje la mecánica, que ponga el brazo en el ángulo que corresponde, que la tire contra la pared, que se venga, que simule el movimiento y que haga el gesto porque no tiene espacio. O la pelotita de tenis, entonces contra la pared suavecito, que mecanice, que reseccione. O fácil, con un pedazo nosotros decimos acá un palo de escoba, del cepillo de barrer, y que lo agarre, tome la empuñadura y que simule el movimiento de bateo, porque esas capacidades de desarrollo y todo lo que tiene que ver con las capacidades condicionales y ya en el entorno específico del fundamento técnico, las tiene que manejar a través de repeticiones y simulaciones para mantener el acervo motor de lo que está adquiriendo bajo el fundamento. Entonces no se pueden perder, hay que mantenerla. Y hay que mantenerla porque a eso nos ha llevado la pandemia. Por eso hoy en día vemos muchos atletas entrenando en casa y haciendo lo que pueden, tratando de simular o repetir los movimientos específicos de su deporte para mantener la coordinación y la percepción de los movimientos del gesto técnico a trabajar. Y bien sabemos que todo tiene que ver con la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación, que es fundamental en el softball y en el béisbol. Hablamos de resistencia como tal. Bien sabemos que acá trabajamos con muchos de nuestros apartes del softball y el béisbol tienen que ver con resistencia anaeróbica de muy corta duración, espacios muy cortos, trabajo de velocidad, en donde podemos trabajar skipping en la casa, resistencia en la pared para hacer un trabajo de resistencia a la velocidad, trabajo de fuerza. Vemos hoy en día 2 botellitas de agua para simular un trabajo de mancuernas. Y bueno, muchas de estas estrategias las podemos trabajar en la formación de los niños para que vayan trabajando, sobre todo en esta época, ¿no? Porque cuando ya las tenemos, hoy en día con tanta tecnología y con tantas propuestas que se van dando, entonces ya es fácil trasladar las ligas, trabajar un trineo, tenerlo en la cancha y hacer los trabajos específicos en la cancha y trasladamos ese trabajo de fuerza que hacíamos en el gimnasio, ahora lo tenemos directamente en la cancha. Y lo asimilamos de manera que, lo asimilamos de manera con el fundamento técnico. Entonces, todo eso contribuye a que cuando se planifique la sesión de entrenamiento en el proceso de formación, tenga el volumen de la carga adecuado para la edad que tenemos. Y recordar que es importante que cada ser es individual. Por eso hay muchos protocolos de evaluación y hay que hacerlos para tener en cuenta si queremos llevar un atleta hacia el alto rendimiento como corresponde sin contratiempos. Siguiente. Bien, y aquí finalizando esta parte del proceso quería, lo que no se hizo entre los 10 y los 12 años es irreversible, tratar de lograrlo más adelante. Este es Deus y a mí me pareció interesante esta reflexión porque en los deportes de conjunto, entre los 10 y los 12 años, cuando ya va el salto a los 13,
empieza la fase de tecnificación y especialización. Entonces, aquí se empiezan a sumar más repeticiones, se empiezan a sumar la planificación como corresponde en el trabajo de sobrecargas. Entonces, hay que tener cuidado para que en el proceso que armamos llegue aquí a donde debe estar. Bien. Esto era de manera, vamos, siguiente. Bien, y entonces yo tomo siempre, yo lo tomo así de esta manera, y lo tomo metodológicamente y didácticamente a través de mis años enseñando el softball y el béisbol para estudiantes que se van a titular como licenciados en educación física. Yo siempre tomo los fundamentos y tomo la técnica en tres fases fundamentales. Tomo la posición inicial, la ejecución del movimiento y esa posición inicial, posición final. ¿Por qué? Porque la recepción se suma al tiro y automáticamente se encadena la secuencia de movimientos para efectuar el tiro, desaparece el concepto de recepcionar. Entonces, pero van ligados uno al otro. Y bien sabemos que biomecánicamente la secuencia dinámica de movimiento, cuando uno de estos eslabones se rompe, empieza a degenerarse la técnica. Entonces, normalmente para la posición inicial hacemos mucho ejercicio de simulación y hacemos que camine hacia adelante y que cuando diga uno, flexione la rodilla y se baje con las manos en la cintura, que cuando diga dos, coloque las manos entre las piernas y que bueno, ahora vamos a correr y que cuando diga uno y dos, va a manejar los dos tiempos en la posición inicial. Listo, que vamos a partir de la posición inicial con el niño. Ah, listo, que no tenemos guantes. Ah, bueno, listo, utilicemos un pedazo de cartón, pongámoselo en la mano y trabajemos. Listo, entonces vamos a caminar hacia adelante, luego trotar, luego correr y va desglosando el proceso hasta que lo llevas con el guante y la pelota. Y cuando recepciona, entonces, uno de los grandes problemas que a través del tiempo yo empecé a mirar y es que nosotros éramos muy dados de tener el fongo y el bate y darle. Y resulta que en la construcción el trabajo lo podemos hacer con la mano. Necesitamos que asimile el fundamento, que se familiarice, que le dé confianza. Y progresivamente voy aumentando mi distancia para luego llevarlo paulatinamente. Es lo como yo lo he trabajado y como me da resultado. No quiere decir que esto sea la verdad. Estoy hablando de mi experiencia y del contexto pedagógico como yo lo he manejado. Entonces, siempre desgloso, tomo estas tres fases fundamentales. Una posición inicial, una ejecución del movimiento y la posición final. Y ya luego sí, entonces empezamos a trabajar lo que tiene que ver con esa fase de especialización directamente en lo que corresponde a la mecánica del juego. Siguiente. Bien, normalmente casi siempre yo tomo, cuando tengo los niños, suelo en el video, hacer video y lo traslado y voy parando la cámara y trabajo mucho con kinegrama porque me permite determinar en qué fase se va quedando, dónde está dando la cadera. Y este es un ejemplo de lo que yo suelo hacer, o sea, cómo voy haciendo para hacer un pequeño análisis del movimiento y se me vuelve tedioso porque a veces son 10, 12, 15 atletas y entonces uno por uno y para el video, pero bueno, de eso se trata el trabajo, de hacerlo para que vayan mejorando. Siguiente. Y quise traer estas tres fases de la mecánica de tiro tomado de algunas fotografías que saqué de un video de internet y entonces las voy deteniendo para mirar las fases. Y lo mismo, o sea, estas fases son importantes para la enseñanza del tiro. O sea, no siempre yo tomo el movimiento global, siempre lo desgloso. Y para estas fases tengo ejercicios con pelota, sin pelotas, con mecánicas, con simulación de movimiento. Y sí, pero muchos dirán, uy, pero me toca hacer un montón de ejercicios, pero es que me toca planificar tanto. Bueno, yo considero que en el proceso de formación desde el orden didáctico y desde el orden pedagógico, para mí ha sido lo más conveniente para que asimile el proceso. A veces me demoro un poquito más, pero logramos tener grandes resultados con atletas que perfeccionan y desarrollan buena técnica. Bien. Lo mismo que les explicaba anteriormente,
Dame la siguiente, Eddie. Bien. Y de una explicación de Ruby Rojas, yo tomé el video y me gusta porque ella lo planteaba mucho por muchas fases y realmente tomaba lo mismo, o sea, el concepto de posición inicial, de cómo enseñar a los niños y a las niñas a pararse en el home de una u otra manera y a tener esa referencia de dónde van los brazos, de cómo va la cadera y de jugar con esos movimientos de la posición inicial, desde el swing y desde cómo terminar el swing. Y lo traje porque estamos hablando de los diferentes fundamentos. Entonces, es importante siempre, todo esto lo podemos hacer con un palito de escoba, apoyando el pulgar de la mano que empuja el tapón del bate y de colocar la otra mano arriba y de hacer simulación de movimiento de los brazos y de traer. Y ese desglosamiento de las fases del movimiento son los que permiten que el niño o la niña vayan asimilando y lo podamos hacer y tenerlos a todos trabajando. Porque también a veces se vuelve tedioso estar enfocado en un solo atleta y los demás haciendo repeticiones que no percibimos qué errores tienen y seguimos en marcha. Entonces es mejor poder ubicarse de manera tal en la que todos lo podamos ver. Dame la siguiente, Eric. Bien. Para correr las bases, normalmente vemos estilos, ¿no? Quién se apoya en la base de manera lateral con el pie detrás, quién lo coloca adelante o quién se coloca de frente mirando el home para mirar como si fuera béisbol. Y, y yo hoy en día, yo particularmente recomiendo traído del béisbol por una cuestión de visión periférica y de determinar los diferentes ángulos cuando corro en primera, si hay toque de bola, hacia dónde va la bola, que el corredor pise la base y se quede frente al home, prácticamente frente al home, de manera tal que pueda mirar todo el escenario de acción del bateador y hacia dónde corre la pelota. Y lo mismo, todos estos ejercicios de carrera tienen que ver para determinar el condicionante de un corredor de 100 metros en recta y de un corredor de 200 metros partiendo de la curva. O sea, toda esa relación de mecánica, del braceo, de inclinación del tronco, de posición del cuerpo, son aplicables al fundamento de cómo correr las bases en el softball y en el béisbol. Entonces, es algo con lo que nos podemos apoyar, tomar de allí para poder trabajar con ellos y desarrollar una cantidad de ejercicios que permitan mejorar. Uno de los grandes problemas que empecé a notar y es que nosotros a veces exigimos a los niños, pero ¿por qué no corre tan rápido? Pero mira cómo corre desordenadamente en su acción motora y en la marcha, no hay una coordinación. Y resulta que no nos detenemos a mirar de apoyarnos con ciencias aplicadas y no es que necesitemos saber, pero sí necesitamos, cuando yo identifico de manera visual, miro, ¿por qué el niño corre tan rápido? Corre con sus pies van hacia afuera y sus rodillas se encuentran. ¿Por qué no corre de manera simétrica, en la que la rodilla va hacia arriba, en la que coordinadamente? Pero este niño corre diferente. Entonces me hago la pregunta, pero le quiero exigir que corra bien o que corra más rápido. Pero no me estoy dando cuenta que hay un problema eh, eh, en relación a la marcha. Y puede ser que el niño tenga pie plano, que el niño tenga una pequeña desviación o que tenga rodillas encontradas y que esto es lo que no le permite desplazarse de manera efectiva. Y no necesito de que yo sepa, sea un especialista en el tema, pero sí percibo algo y puedo decir, hombre, mamita, papito, yo veo que el niño está corriendo de esta manera. Hombre, sí, vamos a llevarlo, que le hagan una prueba de marcha y miremos a ver por qué no corre tan rápido. ¿Eh? Y el problema nosotros en este mundo latino, en Colombia y acá, es que siempre, no, ese no sirve, ese no corre, ese no sirve para nada. No, que no venga más. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos acá. ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, o sea, me estoy enfocando en el producto final, queriendo que sea efectivo cuando no lo construyo de manera coherente en el desarrollo motor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Dame la siguiente, Eric.
Bien, entonces, como les decía, hoy en día los ejercicios normalmente que yo trabajo, que son parte de la preparación física, normalmente los hago con el elemento de juego. ¿Y por qué? Porque es la manera de ir desarrollando cognitivamente cómo va coordinando, cómo está la simetría, si es simétrico, si es asimétrico, qué buscamos con él, cómo maneja el campo visual con relación a la bola en movimiento en ejercicios que son de la preparación física. Sí. Y ahí era donde yo les decía al principio que por eso me apoyo un poquito en lo que decía Paco Cirulo, que pues, la preparación física como tal, él decía que no existía, que había que trabajarla directamente con el elemento de juego. Sí. Y bueno, uno por ahí, como dicen, hace matrimonio y yo hice matrimonio con parte de esa teoría que hoy en día he ido aplicando. Sí. Siguiente. Bien. Entonces, todos estos ejercicios en los que trabajamos ciertos paquetes musculares para lanzadores, para receptores, para infield y para outfield, que es algo de lo que voy a hablar después ahora para el alto rendimiento, son aspectos a tener en cuenta. La siguiente, Eric. Bien, ejercicio de desplazamientos laterales y listo, está la pelota en movimiento, pelota estática, simulando movimiento de recepción, si la pelota está por el aire y contribuyo a trabajar sin el guante, pero haciendo el trabajo de espacio reducido, de distancias cortas, de movimientos como tal. Bien, ejercicio de desplazamientos y poder llegar con el elemento de juego. Bien, entonces, en estos ejercicios específicos con el elemento de juego, en el proceso de formación, yo siempre trato de no armar esos bloques con demasiadas repeticiones. Entonces, 10 repeticiones y cambiamos. Y vamos rotando. Y simulación de movimiento, de recibir y tirar, de desplazamiento lateral para los outfields, hacia atrás, por la derecha, por la izquierda, para que vayan rotando de una u otra manera y entonces los mantengamos de manera entretenida a todos trabajando al tiempo y que hagan su trabajo. Cuando nosotros miramos, es fácil controlar. 10 repeticiones aquí. Ah, listo. ¿Cuántos rolling atrapó? ¿Cuántas mecánicas tiró? Ah, se le fue una pelotita contra el frontón. Y el mismo niño empieza en una competencia interna. A ver cuántos atrapas. A ver, no, este movimiento no estuvo bien. Ah, ahora sí lo hizo bien. Lo hizo bien. No, volviste a hacerlo mal. Entonces, empezamos a ver y empezamos a corregir. Porque nos permite que con el menor número de repeticiones las haga más efectivas. Entonces, lo podamos hacer para poderlo corregir y trabajar y tener en cuenta cómo se va desarrollando. Porque ya estos son directamente con el elemento de juego. Siguiente. Bien, para el bateo. Listo. Vamos a colocar el bate en un pañuelo y vamos a mirar que esa presión que ejerce con el viento pueda contribuir a mejorar la técnica, simulación de bateo con un tibol, mecánica del paso, paso y bateo. Y por último, bateo efectivo con la pelota, sumando estos componentes para ver cómo trabaja. Nosotros miramos esta cantidad de ejercicios y miramos que no van a pasar de 10 repeticiones. Vemos ejercicios que son de simulación, que no tienen mucho desgaste, pero que sí pueden contribuir al enfoque de dónde pegar, de dónde extender los brazos, de dónde darle para llegar a ese tema que es pegarle a la pelota donde queremos que le pegue. ¿Cómo es el enfoque que se debe hacer? Bien. Y acá tenemos una cadena de ejercicios por tiempos. Por tiempos. Entonces, a ciertos circuitos, fildeando y corriendo para 8 minutos con intervalo, recuperamos, pasa uno y el tiempo que se detiene es el tiempo que recupera, corriendo las bases, fildeando rolling y pegándole al tibol. Entonces, una serie 8 minutos con 3, vamos armando diferentes grupos y eso va contribuyendo a que esa cadena de ejercicios los mantengamos de manera dinámica y podamos contribuir. Ahora, qué bueno cuando tenemos un grupo de 3, 4 entrenadores y cada uno toma una sesión y enfocamos.
y vamos trabajando y eso contribuye a que el entrenamiento sea dinámico y que podamos corregir de manera muy fácil. Siguiente. Bien. Hasta allí hablamos del proceso de formación. Vamos a entrar en un tema desde mi experiencia y desde algunos protocolos que he ido adaptando para que sea efectivo evaluar a nuestros atletas. Bien, cuando nosotros hacemos la evaluación del bateo a quienes llegan a las selecciones absolutas, lo primero que hacemos es mirar a ver contra quién vamos a competir. Cuando nosotros vamos a competir en el área suramericana, tenemos de momento, y hablo de Colombia, 3 rivales directos: Brasil, Argentina y Venezuela. Entonces, esos 3 rivales, ¿qué es lo que hacemos? Al ver escauteado a esos equipos, lo que determinamos es dónde está el mayor potencial de su picheo. Entonces, por decir, Venezuela tiene una pitcher que al final tira 57 millas, que Argentina tiene una que va a 60 y que Brasil tiene una que está entre 57 y 60. Entonces, el primer test de bateo que hacemos para presupuestar nuestra planificación y determinar el objetivo de la competencia hacia donde vamos a ir es que trabajamos con la máquina, y la máquina lanza pelota a 60 millas. Y distribuimos la cancha en estos 3 componentes para mirar hacia dónde batea el bateador. ¿Por qué? ¿Qué le damos? Le damos la posibilidad de 3 turnos al bate como si fuera un juego. Entonces, de 3 turnos al bate, lo que hacemos es que llevamos al conteo máximo de 3 y 2 para que golpee normalmente en los 3 swings que hace, si se corta, golpee 9 batazos. De esos 9 batazos, graficamos hacia donde golpea, a 60 millas. Entonces, pongamos un ejemplo: Rafael, 9 lanzamientos a 60 millas, siempre golpeó a la zona 3, siendo derecho. Entonces empezamos a darnos cuenta que está un poco tarde con el bate, a 60 millas, porque su zona fuerte debe ser la zona 1 y la zona media de la zona 2 hacia el left field. Entonces, cuando terminamos de hacer la evaluación, entonces empezamos ya a determinar quiénes están próximos a su zona, quiénes están muy lejos de su zona, porque realmente tenemos ese diagnóstico de a quiénes nos vamos a enfrentar. Entonces, así lo hemos presupuestado y así lo trabajamos. Este es el protocolo que utilizamos para evaluar en el inicio, apenas llega. En el inicio apenas llega. ¿Por qué? Porque ya después de para allá, yo no soy muy partidario de la máquina, yo personalmente. ¿Por qué? Porque esto te quita una adaptación real a la mecánica del juego, que es el lanzador. Y por eso todas las sesiones de entrenamientos, yo las lanzo o las lanza el otro coach que también lanza. Y cuando ya entramos en la fase prácticamente precompetitiva, lo que buscamos es que los lanzadores de nosotros se enfrenten, acentuando la realidad a los bateadores. Entonces, le sirve a los bateadores y le sirve a los lanzadores. Entonces, realmente la máquina la utilizamos, yo particularmente soy de utilizarla al principio para hacer las evaluaciones y para empezar a hacer un poco de mecánica. Siguiente. Bien, cuando les decía que yo había tomado algo en relación de Verhoshansky en referente a la métrica del entrenamiento, que tiene que ver con la medición y la cuantificación, es la manera de cómo distribuyo el trabajo. Yo me tomé la tarea de hacer la planificación para el infield, la planificación para el outfield, la planificación para el lanzador y para el receptor. O sea, eso ha sido desde mi experiencia. Yo esos 4 grupos los abrí. O sea, no los meto a todos en la misma bolsa. ¿Y por qué? Porque una de las capacidades condicionales que debe desarrollar un buen jugador de infield en el softball es mucho la velocidad de reacción, la rapidez, habilidades y destrezas. Porque las jugadas son tan rápidas
que tiene fracciones de segundo para resolverla. Y por eso hoy en día estoy apuntando a que mis planes de entrenamiento estén desde lo cognitivo, para que pueda resolver muy rápido. Entonces, cuando yo tomo los 18:30, que hay de una base a otra, entonces lo que hago es que el espacio real para la tercera base en fast pitch, que lo adelanto prácticamente jugando en el segundo tercio de zona primera, distribuyo en el área en que me puede cubrir, en zona fea, en zona de juego. Porque después de la línea fuera que en zona foul, en donde deberá apurar a la velocidad de reacción y correr un poco más rápido. Pero si nos damos cuenta, la distribución que yo hago para el shortstop y la segunda base tienen la necesidad de cubrir más espacio. Y por eso el entrenamiento en el trabajo con la pelota se hace más específico y de acuerdo al número de repeticiones. El número de repeticiones, ¿a qué está condicionado? Cuando yo tengo un pitcher, por lo menos una de nuestras mejores pitchers, que es Libby Hurtado, que a veces llega a 56, bien entrenada, 57. En el contexto suramericano, normalmente imparte 9, 10 ponches. Y entonces ya me hace 3 innings. Y cuando me hace 3 innings, solo me quedan 4 innings por jugar. Pero de esos 4 innings, yo los voy a tomar del cuarto hacia adelante. Y es donde puede empezar a aparecer la fatiga de ella. Entonces se vuelve más propensa a que le peguen. Entonces, por eso, la planificación del volumen de la carga para el infield, yo la voy variando. Y la voy variando para que se acostumbren a un poco más de movilidad, de más desplazamiento, y estoy alerta cuando llega el cuarto inning. Entonces, por eso vemos ahí esas flechitas que indican la distribución del espacio real. Tomo los 18:30, distribuyo la mitad y de acuerdo al metraje, ubico las pelotas para trabajar. Cuántos movimientos se va a desplazar a la derecha, a la izquierda, adelante y hacia atrás, para que en el desenvolvimiento de la distribución del espacio y manejo del espacio lo memorice, de manera tal que cuando vaya hacia correr un fly hacia atrás y se encuentre en la posición en que está el outfield, entienda que ese outfield está muy próximo a él. Entonces, eso se suele trabajar mucho en el entrenamiento. Lo siguiente. Y esta es la cuantificación de distribución del espacio de los outfields. O sea, tiempo de la medición que hay del outfield del uno al otro para que maneje su espacio de manera y a dónde se van a encontrar. Porque normalmente cuando suceden batazos que van entre dos con mucha proyección, realmente lo que acostumbramos a entrenar es a tomar la decisión de ir rápido al fondo a traer la pelota para que de esta manera distribuya. Un ensayo que estoy haciendo hoy en día y es, tomé el test de Illinois. El test de Illinois distribuye un movimiento equivalente en línea recta hacia atrás, en zigzag por el medio, y son movimientos básicos que hace el outfield. Entonces lo estoy tomando y estoy intentando hacer unas evaluaciones y sumar para sacar algunas conclusiones si ese test, de acuerdo al espacio físico donde se ha de envolver el outfield, puede ser productivo para aplicárselos y determinar en qué condiciones están de acuerdo a la tabla que permite el test de Illinois. Entonces, estoy trabajando en función de eso. Siguiente. Bien, y aquí vemos la cuantificación del infield. Por eso ustedes ven ahora cómo trabajo yo. Esto cómo trabajo yo. Entonces yo coloco, o sea, cuando viene hacia adelante, pelota de rolling en movimiento y debo volver al centro. Y cuando llega al centro, debo ir para la derecha. Pelota en movimiento por el piso. Y llega al centro, pelota para la izquierda. Y cuando vuelve al centro, la pelota va hacia atrás para que la fildee. Todo ese trabajo es directamente en la cancha y con el elemento de juego. Y así lo trabaja la tercera y así lo trabaja la primera para que cada quien memorice y visualice su trabajo de desenvolvimiento. Y así hago el volumen de la carga. Así igualmente lo distribuyo. O sea, tan real como puede ser. Son 21 outs y del 21 outs
cuántos rolling de probabilidades le pueden llegar al shortstop, cuánto le pueden llegar a la tercera, y de acuerdo a eso yo voy planificando para tenerlo en cuenta. Siguiente. La distribución es igual para el outfield. El manejo del espacio en metraje, y cada vez que llega al centro, la pelota está en movimiento. Cuando hay que hacer recorte, primero trabajamos fly, luego trabajamos hacia atrás, luego trabajamos con rolling, para que maneje su espacio de acuerdo al tipo de batazo que le va llegando. Y está determinado, cuando tú tienes un pitcher que domina, sobre todo en el softball masculino, la gama de strikeout, hablamos de 12, de 13, a veces hasta de 15 ponche, eso te hace 5 innings. Y entonces te hace 5 innings y quedan 2 innings por jugar. Y de los 2 innings por jugar son 6 outs, donde normalmente pueden haber 3 toques de bola. Y las probabilidades de que llegue un batazo al outfield o es jonrón o es 1 entre 2. Entonces, cuando se acerca la competencia, la planificación de la carga va cambiando. Entonces trabajamos más en la concentración, más en el trabajo el trabajo psicológico, que hoy en día yo le doy un valor determinante cuando me aproximo en el periodo precompetitivo, revierto mucho y adapto más a la ofensiva, porque todas esas capacidades motoras del fundamento ya están maduras en un softbolista de alto rendimiento de 27, 28, 29 años, y lo que interesa es que podamos batear para hacer la carrera y ayudar a un picheo sólido. Entonces, aumento el trabajo de la concentración, porque un outfield que normalmente durante el juego percibe durante 5 innings ponche de su pitcher, se dedica simplemente a ver el juego y no se concentra. Y entonces, en la fase crítica del juego, que es el sexto y el séptimo inning, es la fase de concentración. Y aquí es donde está la motivación y el hablar, el lenguaje verbal constante y el lenguaje no verbal a través de señas para mantener el outfield activo. Y requiere de ese trabajo psicológico de estar diciéndole que ahora es la fase final del juego. O sea, bien. Bien, este es el protocolo que utilizamos para evaluar a los outfield. Lo hacemos con la pistola normalmente. Y miramos a ver, tiro a segunda, un tiro a tercera, cuántas millas por hora suelta la pelota, un tiro a home, y lo mismo hacemos para el infield. Y lo tomamos desde el shortstop, y lo tomamos desde el shortstop porque es la distancia más larga de tiro en el infield. Entonces ahí colocamos a todos los jugadores del infield para mirar cuál es el máximo que tiene y para saber qué ventajas sacamos en el mínimo que va a utilizar. Entonces por eso lo trabajamos desde el shortstop. Siguiente. Bien, esto es un formato que yo... Bien, esto es un formato que... Ahí. Este es un formato que yo trabajé y que diseñé en Excel, una plantilla, y entonces lo diseñé, es una plantilla de control del lanzador. ¿Y cómo lo tomo? ¿Cómo planifico yo el picheo? Yo planifico el picheo en que mi pitcher lleva a los bateadores a 3 y 2. Son 5 lanzamientos, pero requiere de un sexto lanzamiento para finalizar, bien sea base por bola, para poncharlo, para que batee. Entonces, cuando promedio 6 lanzamientos por bateador, promedio por inning 18 tiros. Y 18 lo multiplico por 7, que es el juego, y me da 122 tiros. Entonces, más o menos eso es lo que me da, 122 tiros. Y ese es el volumen global de un juego para el pitcher. Así lo tomo yo. Entonces, yo lo tomo así, y en la sumatoria de la semana, entonces lo que hago es que distribuyo los recursos para esos 122 tiros. ¿Por qué? Porque cuando yo era lanzador, entonces me decían, yo llegaba y me decían, no, hoy tienes 300. Hace 100 a 12 metros, hace 100 a 14 y hace 100 a 16 metros. Y llegaba el martes y me decían lo mismo. Y llegaba el miércoles y me aumentaba el volumen. Y resulta que era una carga progresiva. Y cuando yo iba a jugar el sábado, que era mi evaluación directamente en el juego, resulta que yo sumaba
Hoy en día, cuando me doy cuenta, yo sumaba y me encontraba con que había hecho 2.500 lanzamientos en la semana. O sea, imagínense que 120 tiros a cuánto equivaldría en el volumen total de esa carga. Y yo en el juego solo utilizaba 80 tiros y hacía en la semana 2.500. Entonces, bueno, el hecho de haber estudiado y de irme metiendo en el tema, dije, no, me parece un volumen fuera de lo común. O sea, y por eso llega un momento en que usted termina fatigado y entonces no encontraba por qué, pero había que rendir. Entonces, lo que yo he ido buscando es cada vez optimizar más la carga, el volumen de la carga de los lanzadores para que se haga más efectiva porque juegas cada 8 días. Entonces, cuando vamos a competencias nacionales en Colombia, que es una semana de choque completamente, arranca un sábado y termina el otro sábado, entonces hacemos los ajustes que necesitamos y hacemos los ajustes que necesitamos. Yo que he hecho con mis lanzadores, es una experiencia mía. O sea, siempre tenemos particularmente un pitcher número 1 y luego tenemos 2 pitchers que vienen ahí en el mismo nivel y entonces cuando el juego está fácil en los 3 primeros innings, le das 2 innings al otro pitcher y 2 innings al otro y los mantienes equilibrados en la carga recuperándose y durante la competencia mantenemos la forma deportiva. Y la forma deportiva es que lanzas regularmente para mantener el control con volúmenes de carga que no pasan normalmente de 30 a 25 tiros para mantener la forma. Entonces, esta tablita nos permite determinar, en este programita que diseñé, nos permite determinar durante el juego, inning por inning, cómo ha ido la velocidad, o sea, cómo ha ido fluctuando, en dónde está, cuál es el rango máximo y cuál es el rango mínimo de acuerdo al tiro que va lanzando. O sea, esta que muestra que tengo aquí es de un inning nada más. O sea, 20 tiros y ahí aparece el rango de cómo está manifestando la velocidad para saber cómo está. En el momento en que empezamos a mirar que el rango baja porque la gráfica nos va dando esas señales, entonces enseguida nos aprestamos a tener listo el relevo para traer. Siguiente. ¿Qué empecé a entender yo? De acuerdo a la musculatura que más utiliza el receptor, y hablamos del cuádriceps, de los bobastos, del recto anterior, isquiotibiales, de toda la zona de los glúteos, de los gemelos, el receptor siempre está en un uso constante de la sentadilla. Recibe, se coloca de pie, le devuelve la pelota al lanzador y vuelve a su posición. Entonces, este protocolo que vemos aquí de la cancha es el protocolo que utilizamos para evaluar la potencia del tiro a las bases. Entonces, la lanzada tira, miramos en la segunda qué velocidad llega la pelota y ya sabemos a qué tiene. Para hacer una correlación con los jugadores de otros equipos que son robadores de base y qué tiempos están marcando ellos para poder determinar cómo está nuestro receptor con relación a esos tiros en la mecánica de recibir y de sacar la pelota. Pero lo que ustedes ven aquí en el cuadrito que dice sentadillas, hablamos de sentadillas por inning. Entonces resulta que el lanzador hizo 10 tiros y él hizo 10 sentadillas. Y nos muestra la curva de cómo va pasando durante el juego, inning por inning, cuántas sentadillas hace en global. Si nosotros miramos ahí 10, 12, 31, 37, 45, 52, 63 sentadillas en un juego hizo el receptor, porque fue la cantidad de lanzamientos que utilizó el pitcher por inning. Entonces, cuando promediamos esos, lo llevamos al terreno de juego y cuando trabajamos, lo trabajamos con el equipamiento de juego, con las espinilleras, con el peto, con la careta. Y cuando hacemos que traer trabajos de resistencia, trabajamos con las ligas y trabajamos de acuerdo a ese porcentaje que va a utilizar durante el juego. ¿Por qué? Porque esto nos ha permitido determinar cuántas veces se coloca en bipedestación y cuántas veces va a la flexión de la articulación de la rodilla. Y los músculos que intervienen los trabajamos también fortaleciéndolos de una u otra manera. Hoy en día trabajamos con muchas bandas directamente en la cancha de juego. Siguiente, Eric.
Bien. La cuantificación del juego. Este mismo programita que diseñamos, le creamos simplemente la cuantificación del juego para controlar nuestro equipo y controlar el equipo rival. ¿Por qué? Porque normalmente clasifican 4 y cuando de pronto nos podemos ver con ese equipo después del round robin en la zona de la fase final, tenemos un control directo de él y sabemos más o menos cuántos rolling batean, los bateadores que más rolling nos batearon, los que más foul dieron, con qué tipo de lanzamiento nos dieron. Igualmente, este nos bota las gráficas para saber cuánto foul nos bateó el equipo por inning y cuándo nos batearon y en qué orden al bate. Y de acuerdo a eso, estructuramos la estrategia que vamos a aplicarle a ese equipo en el siguiente juego, si nos tenemos que encontrar con él. Siguiente, Eric. Bueno, compañeros, realmente algo de lo que me pidieron desde mi experiencia, desde el contexto del desarrollo motor, desde el fundamento técnico. Espero que lo expuesto aquí algo haya sido para su utilidad. Y bueno, Eri, eres el Rafa, moderador. Sí, sí, muchas gracias. Creo que ha sido una gran presentación que ha servido sobre todo a jugadoras que he visto, jugadoras jóvenes que tenemos en Cataluña, a varios entrenadores y a tu gente de Colombia, que seguro que si se apuntan y están en estas charlas es porque cada día aprenden cosas nuevas, que es lo que necesitamos todos. Ahora creo que tenemos 3 preguntas. Le dejaré a mi compañero Marc, que Marc irá con las preguntas. ok. Rafael, sí, nos preguntan, te voy leyendo, ¿de acuerdo? Tenemos 3 preguntas. La primera es, buenas, dice, mi pregunta es, sabiendo el desgaste que tiene un lanzador por juego de entrenamiento y aparte de eso, el cuidado que se debe tener con este jugador, ¿qué otra posición deberíamos entrenar teniendo en cuenta que es mi lanzador número 1? Bien, normalmente una de las experiencias que yo vi y que hacía Mike Andrea con el equipo grande de Estados Unidos era cuando tenía a Jenny Fix y tenía a Lisa Fernández y él lo que trataba era que utilizaran posiciones cortas con relación al tiro, primera y tercera base. O sea, es una de las recomendaciones y tenía algo de lógica. En la medida en que el jugador, que es tu lanzador número 1, desenvuelva menos capacidad de tiros largos, menos afectación va a tener en la mecánica de lanzar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la conviertes en tercera o en primera base, va a ser muy fácil, porque el lanzador por mecánica de reacción, después de efectuar el lanzamiento, se vuelve un infield más y conoce el espacio reducido porque es el que queda más próximo al batazo. Entonces, convertirlo en tercera o en primera base es lo fundamental y es lo que yo recomiendo desde mi experiencia y desde lo que he podido ver en el contexto internacional. De acuerdo. Tenemos otra que nos pregunta, dice, cuando hablas de formar a jugadores polifuncionales, ¿existen baterías de test para detectar una posible orientación de los muchachos a alguna posición específica o solamente nos basamos en nuestro conocimiento y experiencia? Bien, una de las cosas que yo recomiendo es que normalmente cuando tienes tu grupo de jugadores, tienes 15 niñas y ya entras en la fase de asimilación de la técnica, entonces tráelas todas a tercera, llévalas todas al short, llévalas todas a segunda, todas a primera, llévalas todas al left, todas al center, todas al right, y cuando vayas a finalizar, colócalas a que cada una tenga la experiencia de colocarse los elementos de juego para ser receptor y de empezar a desarrollar la mecánica de lanzar. Entonces, como en el uso constante de tu entrenamiento lo estás haciendo, empiezas a identificar qué jugadoras empiezan a ser versátiles para cada una. Pero no se lo vas a decir, sigues trabajando con ella en todas esas posiciones, ¿sí? Entonces, es una de las maneras de cómo hacerlo. Realmente no conozco un protocolo en softball y béisbol que te permita determinar qué tan polifuncional va a ser. El mismo jugador o la misma niña o el niño te lo va mostrando. Y te lo muestra cuando tú planificas la sesión. Le dice 5 repeticiones de bateo a la izquierda, 5 repeticiones de bateo a la derecha. Ahora
todos vamos a trabajar slap, listo, todos slap, y dele. No, profe, que es que yo no soy capaz. Si usted puede, hágale. Y lo pones y va trabajando y usted es capaz y tienes que motivarlo. Y lo tienes que motivar y motivar para que vaya desarrollando y desarrollando. Una de las cosas que recomiendo hoy en día es desarrolle que batea a la derecha y que batea a la izquierda. Sí. Uno de los problemas es que muchos quieren desarrollar a la izquierda cuando el niño no ha tomado la habilidad técnica y ha fijado ese acervo motor de su mano dominante. Entonces, a la zurda, y resulta que a la zurda no, porque es que si hace slap llega más rápido a la base. Sí, pero recuerda que cuando vas a determinar el somatotipo en crecimiento de ese niño, no es muy veloz, el niño va a tener una alta contextura y entonces no va a ser tan veloz. Entonces lo que hiciste es volver izquierdo, bateador de slap, pero no corre. Entonces, ten en cuenta los factores que van a incidir para ser un buen bateador de slap y un buen corredor. Pero sí puede volverlo un buen bateador de poder a la zurda y un buen bateador de poder a la derecha. Tenemos la última pregunta que nos pregunta sobre, mi pregunta es sobre la dinámica de las asistencias en el play y el trabajo colectivo para los atletas. Mi total admiración para el profesor Rafael. Aprovechado para saludar. Bien. La dinámica de las asistencias tienen una fase de trabajo. En el proceso de formación, hay que trabajar con las asistencias más simples, porque no se trata de confundir con una gran cantidad de movimientos desde el orden táctico en el proceso de formación. Entonces, hay que irlas implementando gradualmente en los movimientos básicos, donde me tengo que mover cuando hay robo de base, cuando hay un pisa y corre, cuando hay un tiro del left field, cuando hay un tiro del center, cuando hay un tiro del right, y cómo se debe mover el receptor sin corredores en base y cómo se debe mover el pitcher. Las básicas. Y las podemos trabajar. ¿Eso de qué forma parte? De algo que les dije. Entrenamiento cognitivo. La asistencia forma gran parte del entrenamiento cognitivo. Entonces, llévelo gradualmente sin pretender ahogar de conocimientos o de un montón de situaciones que se vuelven complejas para el niño y entonces lo que terminamos es enredándolo, confundiéndolo. Genial. Hablas un poco, esto ya es una pregunta nuestra, ¿qué jugadoras tú como manager, ¿no? Como responsable de equipo ha sido pues, un placer para ti, ¿no? Pues poder entrenarlas, poder dirigirlas? ¿Cuál para ti son las mejores jugadoras que tú has podido entrenar? Bueno, yo te puedo decir que a nivel de Colombia he tenido grandes jugadoras desde la construcción, desde la personalidad, del respeto y de la disciplina del entrenamiento, ha sido algo fundamental. Nosotros tuvimos, ya se retiró ahorita, Beatriz Kudri, una de las grandes catchers que ha dado Colombia. Para mí ha sido un placer trabajar con ella. Es una jugadora muy disciplinada, muy enfocada, entiende el plan que tú tienes, preguntaba constantemente qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo debo mejorar. Una interlocución más de entrenador-atleta que de amigo, y realmente para mí un placer inmenso. Y creo que es una de las cosas en las que el entrenador de alto rendimiento tiene que propender. O sea, que ese feedback se convierta en un diálogo de mucho respeto, siempre he dicho que el respeto se gana más no se impone. Entonces, no hay que ser autocrático con los atletas y sobre todo en el contexto femenino, saber, el atleta tiene que identificar con el entrenador hasta dónde, el entrenador tiene que dejarle claro hasta dónde es su amigo y cuándo es su entrenador. Eso es una regla universal y eso forma parte de la disciplina del diálogo para que se pueda entender. Otra gran jugadora que he podido yo entrenar y que incluso está vigente
tuvimos ahora, es una atleta consumada, Darlis Pérez, lanzadora de la Liga Antioquia, que, o sea, es un respeto único, una estructuración, y creo que eso es de suma importancia. O sea, creo que eso, yo siempre tengo por lema el contexto de formar personas. Y cuando tengo atletas que entienden eso y que conllevan a eso, en Colombia tenemos muy buenas atletas y sobre todo en mi región. Y de pronto esto que voy a decir no les gusta mucho de mis coterráneos, pero es la realidad. O sea, los grandes atletas del softball y del béisbol los daba mi tierra, Cartagena. Pero se quedaron en que la tierra los brotaba. Y no entendimos y no han entendido que este cuento cambió, que aparecieron las ciencias aplicadas, que hay un orden psicológico, que hay disciplina, que hay un montón de cosas que conllevan a formar un gran atleta hoy en día. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y bueno, te menciono así esas dos, pero he tenido un montón de atletas realmente de consideración y es de suma importancia entender que el hecho de haber compartido con otras atletas de otros países, yo miro el caso de, bueno, con quien tengo muy buena relación, Yurubi Alicar, me pareció una excelente atleta, una magnífica persona de Venezuela, una mujer, la misma, bueno, que ya no está, María Angie Bogado, dominicana, una gran relación que tengo con la chica Giovanni, que es una jugadora muy excepcional, particularmente conmigo, mucho respeto. En Cuba tuve muy buenas relaciones con algunas atletas que siempre tenemos la oportunidad de compartir. Y en el área centroamericana con otras grandes atletas también. Y eso es de suma importancia, ¿no? Y te puedo hablar, tuve atletas que no fueron tan relevantes técnicamente, pero que su evolución técnica, y te puedo hablar del caso por lo menos de Juliana Forero, de Erika Ríos en Bogotá, de misma Luis Alfonso, jugadoras que yo formé con un criterio y que se fueron de un grupo de niñas que hicieron un excelente trabajo. Y hoy en día tengo una niña de Antioquia que se llama Isabela García, que va en la línea. Hay una gran niña en Córdoba acá que es Angélica Peñata. A mí me parece que es una jugadora que tiene las condiciones inmensas para ser una gran atleta y que estamos luchando porque se hagan grandes personas para que sean grandes atletas. Yo sigo con mi teoría más allá de los grandes resultados. Muchas gracias, Rafa. Vamos cerrando, que aquí en España son las 8:20 y ya hace 20 minutos que la gente ha podido salir a la calle a pasear. Sí. Así que muchas gracias. Es muy importante nombres que has nombrado, que has tenido presentes hoy en tu presentación, como Ruby, como Yurubi, pues las dos las hemos tenido con nosotros, han hecho ya está bien su charla, así que estamos contentos de que todos entre vosotros estéis conectados y que vayamos todos hacia el mismo camino, ¿no? Sí. Evidentemente, también partiendo de los entrenadores, de gente con la que he compartido y aprendido y sigo aprendiendo, como Perdomo, como Caro, como muchos de los que ustedes han traído, con los que yo he tenido gente, mi respeto para ellos realmente, porque han logrado grandes cosas en el contexto del softball de su país y en el contexto mundial, y que cada vez que nos encontramos tenemos la oportunidad de armar esos pequeños conversatorios y de nutrirme, y realmente interesante. Mis respetos para ellos y de verdad que es muy, muy interesante esas propuestas. Pues muchas gracias, Rafa. Para acabar, como siempre, activaremos todos los micros y te daremos un fuerte aplauso. Un aplauso.